Edgar Allan Poe nació en 1809. Es conocido como el padre de las novelas policíacas y novelas de terror. Durante su vida sufrió abandonos, muertes de seres queridos y problemas monetarios. Desde pequeño le gustaba escribir. En 1845 escribió El Cuervo, la cual es su novela más conocida. Pocos años después, en 1847, su esposa murió y de ahí no se volvió a saber nada de Edgar hasta que en 1849 lo encontraron en unas calles de Baltimore divagando, lo llevaron al hospital, pero nunca estuvo lo suficientemente lúcido para saber qué le pasó. Su muerte aún sigue siendo un misterio debido a que su acta de defunción nunca apareció. Edgar Allan Poe tuvo muchos problemas con el alcohol y su padre adoptivo John Allan nunca quiso que él escribiese. A pesar de ser su novela más conocida, El Cuervo, nunca pudo obtener los suficientes recursos de esa novela. En esta recopilación se presentan obras dignas de un maestro del relato corto. Se encuentran géneros como el terror psicológico, metafísico y la narrativa gótica, temas característicos del autor como la muerte, la malicia humana y lo policíaco, junto a una gran capacidad léxica y una enriquecedora elección de recursos narrativos. Te sumerge en lo más profundo de los personajes, volviéndote susceptible a su trama atrapante y descriptiva. Época literaria. Poeta, narrador, crítico y ensayista norteamericano que perteneció a la corriente artística general que se inició en el siglo XVIII en Europa y se extendió por América durante el siglo XIX llamado Romanticismo, un estilo de literatura popular surgido en Inglaterra a finales del siglo XVIII. El gótico forma parte de un movimiento general acaecido en el siglo XIX llamado Romanticismo, que abogaba por la profundización de los sentimientos, el retorno a la naturaleza, el encuentro de la identidad de cada pueblo y en ese descubrimiento de la individualidad también su lado oscuro, la exploración en el lado maldito del hombre. En pocas palabras, el trascendentalismo, romanticismo y lo gótico son los movimientos surgidos de 1836 y 1860 que influyeron a la literatura de Poe. Berenice. Berenice es una obra confusa. Las reflexiones de Yeus mantienen tu atención en sus pensamientos. Entre esto, Berenice y sus dientes. Mientras Berenice muere lentamente, al final te das cuenta que pasó tanto tiempo que Berenice ha fallecido. En algún momento de reflexión, Yeus se percata de estar manchado de sangre. Desesperado, entra en un salón y ve una cajita de color azul. La abre y el contenido son los dientes de Berenice. Las narraciones extraordinarias es un libro escrito por Edgar Allan Poe. Contiene una recopilación de las narraciones de este autor. En este libro podemos ver cómo se explora la muerte, el dolor y la soledad. Aquí les hablaré sobre los asesinatos de la Rue Morgue. Este es un cuento con un género de terror y policíaco. Este cuento fue publicado en la revista Graham's Magazine en abril de 1841. Esta narración trata sobre el asesinato de una madre e hija. Este caso fue investigado, pero las primeras investigaciones no dieron resultado. Esto, al convertirse en una gran noticia, ya tenían a un sospechoso al cual culpar. Pero el panorama cambia, ya que un detective comienza a investigar para resolver este misterio. El detective, al hacer una profunda investigación, llega a la conclusión de que al sospechoso lo estaban acusando de manera injusta y que el responsable del crimen no pudo haber sido un humano. Yo recomendaría este cuento ya que se me hace muy interesante estos tipos de relatos como de misterio o terror, y esta narración tiene mucho sobre esto. Y uno se adentra a la lectura sintiendo como si estuviera en ella, y podemos ver cómo Poe pone a sus personajes en situaciones difíciles que uno puede experimentar. Poe se basa mucho en el romanticismo oscuro, por lo tanto, esta narración pertenece al romanticismo. Una de las características del romanticismo que podemos encontrar en esta narración son como la muerte, que es un tema que está constantemente activo y que impera la imaginación y subjetividad por encima de la razón.